Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Capítulo 276. No puede ser. 1. TSK, cosas inútiles. Last chasqueó la lengua mientras observaba la derrota de sus discípulos. Eran discípulos que ella había criado con considerable esfuerzo, pero habían sido derrotados. No se pudo evitar. Incluso a sus ojos, la fuerza militar del ducado Schneider estaba más allá de la imaginación. El tamaño de sus fuerzas era pequeño, pero solo en términos de calidad superarían al imperio o a la santa teocracia. Habría sido abrumador para sus discípulos. Pero no importa. Al final lo único que importa es que gane. De repente te quedaste en silencio. ¿Por fin te has dado cuenta de la diferencia en nuestro poder? A pesar de las repetidas provocaciones de Last, Patrick no dijo nada. Más bien, ¿cómo se debería describir la expresión de Patrick en este momento? ¿Incredulidad? ¿Confusión? ¿Shock? Podría haber sido la primera vez que el gran Patrick Schneider estaba tan agitado durante una batalla. ¿Tú? ¿Qué es? ¿Dónde aprendiste eso? ¿Eso? ¿De qué estás hablando? Last, que estaba hablando, cerró los labios. El dragón doble que estaba frente a ella había desaparecido nuevamente. Si ella leyera la dirección de su avance desde el parpadeo de la imagen residual. Izquierda. Al instante, Last extendió rápidamente su mano izquierda, llena de energía demoníaca. En ese lugar, con un poderoso impacto, Patrick bloqueó su ataque con su espada y fue rechazado. Así que tenías curiosidad por esto. Dijo Last, señalando su mano que emitía copiosamente energía demoníaca. Cuando uno alcanza mi nivel de dominio, puede ejercer poder destructivo simplemente emitiendo energía demoníaca sin procesarla en magia. Así como todos usáis el aura. Eso no es lo que pregunté. Entonces, ¿qué te daba curiosidad? Te pregunto dónde aprendiste la forma en que ejerces ese poder. Ya fuera energía demoníaca o aura, no había nada sorprendente en materializar y ejercer el poder en sí. Después de todo, emitir energía acumulada no era tan difícil una vez que uno adquiría competencia. Para decirlo extremadamente, incluso Ava podría disparar algo así como una simple explosión de energía si entrenara durante unos 10 años más. Pero ese no era el problema. El juego de pies y la mecánica corporal que se manifestaban reflexivamente cada vez que Patrick se acercaba y cerraba la distancia. En ellos estaban claramente grabadas las huellas del camino de las artes marciales. ¿Solo talento innato? Absolutamente no. Originalmente, los movimientos de las artes marciales no eran naturales para el cuerpo humano, pero muchos estaban optimizados para responder lógicamente a los movimientos de un enemigo. El principio de las artes marciales era entrenar para poder utilizar bien esos movimientos incómodos en situaciones necesarias. Por lo tanto, entre una persona erudita y una persona con talento natural, incluso si su nivel de dominio fuera el mismo, la diferencia se notaría inevitablemente. Y ese era claramente el arte marcial de una persona erudita. ¿Dónde lo aprendiste? ¿Por qué tienes curiosidad por eso? Y aunque tengas curiosidad, ¿por qué debería decírtelo? ¿Dragón doble? La expresión del rostro de Last, mientras hablaba mientras se lamía los labios con una sonrisa seductora, estaba llena de burlas. Ante eso, una escalofriante intención asesina se formó en los ojos de Patrick. ¿Es eso así? ¿Necesitas una razón? Así es, no. Ya veo. En ese caso, crearé esa razón para ti ahora mismo. Luego, Patrick envainó las espadas en ambas manos. Y luego. ¿Qué eres, Eup? Una vez más, la figura de Patrick desapareció mientras Last hablaba. Esta vez fue en la misma dirección que antes. Last volvió a extender la palma de su mano izquierda, llena de energía demoníaca. Te voy a romper la cabeza. Aunque era la pequeña palma de una mujer,
Su único golpe tenía el poder de volar la cabeza de un cíclope gigante de un solo golpe. Sí, sí golpeó, claro está. Es Reureurek. Las dos manos de Patrick se movieron suavemente. Era un movimiento más lento que el de Last, pero la trayectoria de sus manos obstruía exquisitamente el camino de la mano de Last. Como resultado, Peong. El disparo de Last fue arrastrado por encima de la cabeza de Patrick y explotó en el aire vacío. Pero ese no fue el final. Tan pronto como el golpe de su mano izquierda falló, una técnica de palma de su mano derecha voló, apuntando al corazón de Patrick. Pero los movimientos de Patrick volvieron a ser fluidos. Esto fue Tai Chi usando la quietud para controlar el movimiento. Era Tai Chi. En primer lugar, las artes marciales de la secta del dragón gemelo, que implicaban luchar con una espada en cada mano, no incluían técnicas de palma. Pero aún así, había una técnica de palma que Patrick podía utilizar. Era Tai Chi. La base de los fundamentos de los estudios marciales de las llanuras centrales. Era un arte marcial que cualquiera conocía, no solo los artistas marciales del Jiangu. De hecho, en Murim había dos tipos de Tai Chi. Uno de ellos fue el Tai Chi utilizado por la secta Wudang como arte marcial práctico. Era un Tai Chi que se operaba con y para emitir una potencia inmensa. Y el otro fue el Tai Chi que un gran artista marcial llamado Sam Sanfen creó y difundió ampliamente para la salud y el cultivo adecuado de la mente y el cuerpo de todas las personas. Había que considerar que este último no tenía aplicación práctica. Si la primera era una espada real afilada, la segunda era una espada de madera, no, una espada de bambú. De hecho, en el mejor de los casos, era solo un interruptor que un maestro de escuela del pueblo podía usar. Pero incluso ese interruptor podría usarse en una batalla real dependiendo de quién lo haya usado. Patrick estaba usando el Tai Chi decorativo en una batalla real para desviar todos los ataques de Last. Keuk. Peón. Peón peón. Peong. Los duros ataques de Last no pudieron penetrar la extraña pero lenta trayectoria trazada por las dos manos de Patrick y estallaron repetidamente en el aire vacío. Patrick afrontó tal lujuria con una mirada profunda. ¿Qué diablos es esto? Aunque su oponente estaba justo frente a ella, parecía como si estuviera atacando solo el aire vacío. Su oponente no se movía particularmente rápido, sino lentamente, pero sus ataques no volaban en línea recta. Ante esta extraña experiencia, Last le mordió el labio con fuerza. Y como si ya no quisiera seguir el juego con esta farsa. Blink. Ella cantó brevemente la magia del elenco y creó distancia con Patrick. Y luego. ¡Maldito fuego! Una llama maldita carmesí de su mano voló hacia Patrick. Justo antes de que esa llama alcanzara a Patrick. Escupir. Un solo destello agudo de luz trazó una línea en el aire vacío. Y la llama maldita no pudo avanzar más allá de esa línea y se partió por la mitad, explotando. ¡Kvan! En el lugar donde terminó la explosión, Patrick, que ya había vuelto a sacar sus espadas con ambas manos, miraba fijamente a Last. Y dando un paso adelante, dijo. Lo has aprendido, pero... ¿Qué estás diciendo? No lo has aprendido bien. ¿Qué estás tratando de decir? Ni siquiera saber cómo contrarrestar las formas fundamentales más básicas del Tai Chi. Habla de una manera que pueda entender, doble dragón. No importa. Paremos ahora. Patrick meneó la cabeza de un lado a otro. Tras librarse así del sueño ocioso que tenía en la cabeza, la mirada de Patrick volvió a la normalidad. En cualquier caso, eres mi enemigo. Han. Los enemigos son golpeados hasta la muerte. Ya es suficiente. HMPH. Si crees que puedes. Mientras ella hablaba de nuevo, Patrick desapareció. El mismo truco una y otra vez. Incluso la dirección era la misma. Las extendió nuevamente su mano izquierda para enviar a Patrick a volar. Pero... Seogeok. Esta vez fue diferente a antes. Su ataque, que había hecho retroceder a Patrick varias veces, ni siquiera aterrizó. En cambio, un solo rayo de luz atravesó bruscamente algo. Y lo que cayó al suelo con un ruido sordo fue... ¡Aak! Era la mano izquierda de Last.
Patrick le dijo fríamente a tal lujuria. «Cállate». Y la espada de Patrick volvió a girar. Le cortó la pierna izquierda a Last. ¡Ay! Last cayó al suelo cuando le cortaron la pierna. Pero aún así. ¡Muere! Mostró coraje para gritar venenosamente y extender su mano derecha hacia el abdomen de Patrick. Seogeok. ¡Aak! Aunque el resultado no siguió su determinación. Le cortaron el brazo sin falta. Habiendo perdido una pierna y ambos brazos, todavía era una maga. Intentó lanzar rápidamente con la boca. Kwajik. Cierra tu sucia boca. Fue abrumador. Patrick, después de aplastar la boca del caído Last con el pie, apuntó su espada y dijo. Hay muchas cosas que me dan curiosidad, pero... Oh. Last, incluso con la boca bloqueada, miró a Patrick con ojos venenosos. Mirando directamente esa mirada, dijo Patrick. No lo harás. Eres el tipo clásico de persona que no sabes qué harás si la dejas vivir. Patricio levantó su espada y dijo. Morir. Y en el momento en que la espada de Patricio estaba a punto de caer. Joven maestro, solo un momento. Alguien lo detuvo urgentemente e intervino. Patrick dirigió su mirada hacia esa persona. ¿Qué es? Eso. Es decir, eso. La persona que detuvo a Patrick no pudo decir nada cuando Patrick realmente preguntó. Simplemente miró a Patrick con una mirada impotente, suplicando algo. Oliver A. Una persona a quien Patricio le había concedido personalmente un apellido y que era como un discípulo que había criado durante mucho tiempo. Patrick miró a Oliver por un momento y luego dijo. ¿Me estás pidiendo que la perdone? Oliver, incapaz de responder. Pero el silencio actual era prácticamente una afirmación. A tal Oliver, Patrick le dijo. Señor Oliver A. Sí. Hablaré, considerando los méritos que usted ha establecido al servir en el feudo hasta ahora. Si me pides que perdone a esta mujer aquí y ahora, la perdonaré. Ante las palabras de Patrick, los ojos de Oliver se abrieron. ¿En serio? Sí. Sin embargo, mira a tu alrededor. Ante las palabras de Patrick, Oliver se estremeció. No había necesidad de volver a mirar alrededor. Él ya sabía desesperadamente cuál era la situación actual. Había sido engañado. Y como resultado de su engaño, casi había causado daños irreparables al feudo. Este hecho devastador hizo que Oliver cerrara los ojos con fuerza. Y a él, dijo Patrick. Aún así, si me pides que la perdone, lo haré. Yo me encargaré de las consecuencias y de toda la responsabilidad. Joven maestro. Pero la elección es tuya. Ante las palabras de Patrick, Oliver dejó escapar un profundo suspiro. Él había sido ciego. No sabía si así era originalmente el amor, pero había sido ciego y tonto. Si es así, ¿no debería abrir esos ojos ahora? Los humanos viven sus vidas viendo lo que quieren ver y escuchando lo que quieren oír. Incluso cuando la verdad está justo frente a ellos, deliberadamente se dan la vuelta y tratan de seguir creyendo lo que quieren creer. Sin siquiera saber que podría estar atrapándolos en un peligro llamado complacencia. Para crecer hay que salir de ese lugar. Ese es el comienzo. Por favor, mátala. Oliver reconoció correctamente la realidad. Admitió que había sido engañado y que él mismo había sido tonto. La tristeza y la devastación que traería consigo esta decisión fueron el precio que él mismo se había impuesto. Patrick asintió con la cabeza hacia Oliver y le dijo. Has tomado la decisión correcta. Bien hecho. Fue el momento en que Patrick elogió a Oliver tan fácilmente por primera vez. Y luego. Que. Desde debajo del pie de Patrick, Last le abrió la boca y habló. No voy nae. ¿Tú, te arrepentirás de esto? De Odidu, Jehovara. Solo tú, espera. Last miró a Patrick con los ojos bien abiertos y dijo. Eue hae akinia. ¿Sabes lo que esto significa? Ah. ¿Quieres decir eso? Patrick sabía lo que Last estaba tratando de decir.
Y alzando su espada, dijo: Lo sé. Esta no es la primera vez que mato a un mago negro. Y si tuviera que decir, no importa. No soy un cobarde que no sabe encurtir kimchi porque le tengo miedo a los gusanos. Ja, ja. La espada de Patricio cayó sin piedad hacia abajo. Docenas de espadas brillan sin piedad cortadas en cubitos last. Por si acaso, no tenía intención de dejar el cadáver intacto. Lujuria. Uno de los 7 discípulos directos del venerable maestro encontró así su fin. Keoeok. La codicia se apoderó de su corazón y se retorció de dolor. En el dolor insoportable, como si le quemaran el corazón directamente con un hierro caliente, Grid estaba más sorprendido que dolorido. ¿No me digas que Last está muerta? Esa bruja. Era una camarada y rival que había trabajado en las sombras del mundo durante cientos de años como discípula del venerable maestro, esperando el día del sol caído de la salvación. Una mujer así había muerto. Aunque ella tenía la habilidad de combate directo más débil entre los 7, él nunca pensó que moriría antes de que llegara el sol naciente. Su muerte dejó un impacto más fuerte en Grid de lo que había pensado. Probablemente, los demás que sintieron la muerte de Last en este momento sentirían lo mismo. Al final, todos eran subordinados bajo el nombre del venerable maestro. Doble dragón. Sabía que era más que normal, pero pensar que mataría a Last. La codicia se apoderó de su corazón, se tambaleó y se levantó. Y con una sonrisa retorcida en los labios, dijo: Pero has cometido un error. Nosotros, los 7 discípulos, somos discípulos directos del venerable maestro. La reacción de nuestras muertes seguramente te traerá ruina. En el caso de los magos negros, invocan a un monstruo del infierno en el momento de su muerte. Fue un arreglo final típico de los magos negros que no morirían solos. Y en el caso de estos 7 discípulos, el que había hecho ese arreglo no eran ellos mismos, sino su maestro, el venerable maestro. No sabía qué tipo de restricción había impuesto. Él no lo sabía, pero estaba seguro. Estás acabado, doble dragón. Que seguramente traería la muerte al oponente. El momento en que Last murió. La energía demoníaca negra surgió de su cadáver y comenzó a crear una puerta completamente negra en el aire vacío. Como era de esperar, está empezando. Patrick colgó sus espadas gemelas sobre su hombro y miró silenciosamente ese espacio. Cuando ya había matado a un mago negro, apareció un Duyan y lo atacó. Aquel era un pececillo comparado con esta mujer, pero había aparecido un pez gordo como un Duyan. Si es así, ¿cuál sería el precio que se cobraría por la muerte de esta mujer? Parchlich. Caballero de la muerte. Dragón no muerto. Fuera lo que fuese, no importaba. Él se enfrentaría a todos ellos. Frente a Patrick, que ya había tomado una decisión, lo que apareció desde más allá de la puerta fue Kong. Era un solo caballero. Un solo caballero con armadura negra y sosteniendo una espada negra, pero sin escudo. Llevaba un casco integral, por lo que su rostro no era visible, pero por el brillo rojo y siniestro en los 2 ojos visibles más allá del casco, podía notarlo. ¿Es un caballero de la muerte? No es muy interesante ya que está dentro del rango esperado. Bueno, como era un caballero de la muerte, parecía más fuerte que el Duyan al que se había enfrentado antes. Extraño. Hasta donde Patrick sabía, un caballero de la muerte era definitivamente un monstruo de mucho mayor rango y alto riesgo que un Duyan. ¿Pero por qué ese caballero de la muerte no parecía peligroso en absoluto? Lejos de ser peligroso. ¿Qué es esto? Ni siquiera podía sentir la ferocidad exclusiva de los no muertos y la intención asesina y la locura hacia los vivos. Al ver al confundido Patrick, el caballero de la muerte levantó su espada y la apuntó hacia Patrick. Además, Patrick habitualmente también levantaba su espada. Dejemos de pensar por ahora. Cualquiera que fuera el oponente, si era un enemigo, todo lo que tenía que hacer era luchar y ganar. Cuanto más difícil es el pensamiento, más opaca se vuelve la espada. Por ahora, concéntrate. Eok. Los ojos de Patrick se abrieron de asombro. Él no pudo evitarlo. En el momento en que el caballero de la muerte blandió su espada.
No puede ser. Los pétalos de flor de ciruela comenzaron a revolotear desde la punta de esa espada. Capítulo 277. No puede ser. 2. Las artes marciales de sectas ortodoxas de renombre a menudo tenían características distintas. Shaolin, Wudang, el clan Namgung, etc. Cuanto más profunda es la historia de una secta, más distintas son sus artes marciales. Pero entre ellos, si uno eligiera la secta con las características más distintivas, 9 de cada 10 elegirían esta secta. La secta del monte Hua de Shaanxi. El arte de la espada de 24 manos Tuan Boazem que usaban tenía características tan distintivas que incluso alguien que no conocía las artes marciales podía mirarlo y decir, ah, ese es el arte de la espada de la secta Manhua. Un arte de espada que se ubicó entre los 5 mejores bajo los cielos en Jianghu. Por supuesto, Patrick también lo sabía. Keuk. Patrick levantó apresuradamente su espada. Estaba tan sorprendido que su respuesta se retrasó momentáneamente y los pétalos de la flor del ciruelo ya revoloteaban dentro de su área de distribución. Todos y cada uno de ellos eran una espada fatal. No podía ser descuidado. Dragones gemelos 8 formas de espada. Quinta forma, torbellino de escala de dragón. Al instante, giró intensamente en el lugar, formando un torbellino de espada para bloquear los pétalos de la flor del ciruelo. Los pétalos de la flor del ciruelo que golpearon el vórtice se desmoronaron y se dispersaron, y tan pronto como la fuerte ráfaga de viento amainó. ¡Ja! Patrick se convirtió en un solo rayo de luz y corrió hacia el caballero de la muerte no identificado. Y en el momento en que Patrick entró corriendo, la espada del caballero de la muerte volvió a blandirse. Y los pétalos de flor de ciruelo que florecieron junto con su espada. ¡Pan! Esos pétalos se esparcieron en vano en el momento en que fueron golpeados por el ataque del dragón destellante de Patrick. Pero 1, 2, 4, 8. El creciente número de pétalos de flor de ciruelo comenzó a bloquear la carga de Patrick. Peón. Los pétalos de la flor del ciruelo estallan como petardos. Pero la acumulación de pétalos de flor de ciruelo redujo gradualmente el poder de carrera del golpe del dragón destellante. Al final, peón. La carga del ataque del dragón destellante se detuvo. Ataque de dragón parpadeante de Patrick, incapaz de atravesar los pétalos de flor de ciruelo que habían florecido para llenar su visión. Y en el momento en que los pies de Patrick se detuvieron. Suiik. Entre los pétalos de la flor del ciruelo que florecían profusamente, se extendía una espada fatal de color violeta y la espada que se extendía bruscamente, capturó con precisión el momento en que Patrick se detuvo. La debilidad del ataque del dragón destellante. Fue una espada rápida y fatal la que voló, apuntando al momento de rigidez que llegó muy brevemente justo después de que se bloqueara un ataque. Pero escupir. Lo único que atravesó la afilada espada y fue la imagen residual de Patrick. Era la habilidad divina del cambio de posición mediante cambio de forma, una de las especialidades de Patrick. Fue tan perfecto que ni siquiera el caballero de la muerte no identificado pudo evitar confundir la imagen residual de Patrick con su cuerpo real. En primer lugar, si no hubiera podido superar una debilidad tan obvia, Patrick no habría podido construir un mito de 100 victorias en 100 batallas en Jianghu. La mirada del caballero de la muerte giró hacia la derecha. Allí, Patrick, con expresión endurecida, miraba al caballero de la muerte y dijo: de las flores de ciruela gradualmente, a las flores de ciruela que se abren ventajosamente. Parece que eres un auténtico espadachín de flor de ciruela. ¿Puedes oírme? ¿Es posible tener una conversación? El oponente simplemente levantó su espada. Al verlo, Patrick cerró los ojos, dejó escapar un suspiro y luego. Muy bien. Si las palabras no funcionan. Patrick adoptó una postura inicial y dijo: conversemos con nuestras espadas, como lo hacen los espadachines. Al momento siguiente, un solo rayo de luz cargó hacia los pétalos de la flor del ciruelo que florecían profusamente. ¿Qué es eso? Dios mío, ¿qué demonios? ¿Es mágico? ¿Estás loco? ¿Qué clase de magia es esa? Las fuerzas del ducado Schneider, que observaban desde la distancia la batalla entre Patricio y el caballero de la muerte, no podían cerrar la boca.
los caballeros que estaban a punto de intervenir si era necesario, y los guerreros orcos a los que no les faltaba valentía, solo podían observar sin comprender. Con cada choque entre la ventisca de flores, tan hermosa que cautivó a los espectadores, y la luz intermitente, las réplicas de un poder destructivo aterrador se extendieron en todas direcciones. Al ver eso, ni siquiera podían tener una idea de dónde y cómo debían intervenir. Señora April, ¿sería posible para usted? Normalmente, si Sanson hubiera dicho esto, April debería haber respondido, ahora soy el vicecapitán. Por favor hable cómodamente, capitán. Pero ahora no podía cerrar la boca y simplemente miraba fijamente. La esgrima utilizada por ese caballero de la muerte le estaba mostrando una vista que nunca había imaginado. Fue hermoso y espléndido. Pero también fue fatal e intenso. Ella había pensado que la persona que era la mejor con una espada en este mundo era su amado joven maestro. Ya fuera el santo de la espada imperial o el rey hegemón del norte, ella había pensado que no podían ser más fuertes que el joven maestro. Pero esa espada del caballero de la muerte. A la par del joven maestro, no, quizás incluso más. Fue la primera vez que había perdido su corazón por una espada distinta a la de Patrick. Clan. Después del enfrentamiento con el caballero de la muerte que había enfrentado frontalmente el golpe del dragón destellante, Patrick creó distancia ligeramente y se enfrentó a su oponente. ¡Oh! Mientras alargaba la respiración para recomponerse, su mirada nunca fallaba un solo movimiento de su oponente. Lo mismo ocurrió con el oponente. Aunque pasó poco tiempo, después de intercambiar unos 100 golpes, hubo dos cosas que pudo decir. 1. Ese caballero de la muerte era sin duda un espadachín de flor de ciruela. No es que se hubiera obligado a un no muerto a aprender el arte de la espada de la flor del ciruelo de alguna manera, pero debe haber sido un maestro de la secta del Monte Hua que había aprendido el arte de la espada de la flor del ciruelo a través de un entrenamiento repetido durante su vida. En segundo lugar, al menos no era un espadachín de flor de ciruela de la misma época que el gran maestro dragón radiante, Jin Cheon. Absolutamente no. Si hubiera habido un maestro de ese nivel, la secta del Monte Hua no habría sido empujada por esos tipos Somnan en aquel entonces. Durante el periodo en el que Patrick, es decir, el gran maestro dragón radiante, Jin Cheon, estaba activo, el impulso de la secta del Monte Hua había disminuido un poco. Aunque figuraba al final de las 9 sectas, no había maestros particularmente destacados y su influencia estaba siendo rechazada por Somnan, una secta de espadas taoísta. Patrick, que incluso había cruzado espadas con el llamado gran anciano de la secta del Monte Hua en un duelo, estaba seguro. Ese caballero de la muerte era mucho más fuerte que el gran anciano, a quien llamaban la espada número 1 del Monte Hua de su tiempo. Por lo tanto, definitivamente no era una persona que viviera en la misma época que él. No sé quién eres, pero tengo una pequeña deuda con la secta del Monte Hua. Por lo tanto, saldaré esa deuda aquí mismo. Durante el tiempo en que Patrick coleccionaba las artes marciales de varias sectas para mejorar las artes marciales de la secta del dragón gemelo, había aprendido la técnica de movimiento de la secta del Monte Hua, Dark Fragrance Float. La gente de la secta del Monte Hua, apreciando enormemente el entusiasmo del gran maestro dragón radiante, Jin Cheon, voluntariamente. Dame it. Dios mío, estos tipos taoístas están tan llenos de codicia por las artes marciales. ¿Ni siquiera puedes enseñarme una técnica de movimiento? Incluso traje la muestra de gratitud de un discípulo directo del líder de la secta, y todavía no puedes enseñarme. Compañeros camaradas del Jianbu. MMPH. Bueno. Él lo aprendió. Y realmente fue de gran ayuda. En el proceso de mejorar su juego de pies incorporando Dark Fragrance Flow, pudo realizar el exclusivo cambio de posición de cambio de forma que podría llamarse la especialidad del gran maestro dragón radiante, Jin Cheon. Entonces, Patrick se sintió algo en deuda con la secta del Monte Hua. Para que un hombre de nombre taoísta se convierta en Jianzi y utilice sus artes marciales. Debe ser una humillación. Una desgracia. Hoy os liberaré de ese yugo. Y una luz azul brilló en los ojos de Patrick. Al mismo tiempo, por primera vez desde su despertar, Patrick liberó la energía de su dantiano medio. Hola.
La energía que resonó y se amplificó desde los dos dantianos inferiores se amplificó una vez más en el dantiano medio. Un método de cultivo de energía que maximiza su producción mediante la doble resonancia de la energía. Aún no tenía nombre oficial, pero Double Booster, o Ley del Corazón Primordial del Cielo y la Tierra del Dragón Radiante, es como estoy pensando en llamarlo. Bo, Quan. Y la energía que se desbordaba del cuerpo de Patrick literalmente explotó. El aura que brotaba de todo su cuerpo como si explotara era el excedente de energía que ni siquiera había logrado controlar todavía. En ese estado, Patrick se mordió el labio con fuerza y dijo: no podré hacer esto por mucho tiempo. Aún no era un poder que pudiera manejar plenamente. Era un poder que había creado para despellejar a ese maldito gato bastardo, pero si funcionaría era una pregunta. En ese sentido, esta fue una buena oportunidad. Había un sujeto de prueba perfecto justo frente a él. Aquí voy. De verdad que voy. Realmente voy. ¿Entendido? No importaba lo impasible que fuera un caballero de la muerte, esto era suficiente para enojarse. En ese momento estaba a punto de mover su espada primero. Fosa. Patrick ya estaba frente a él. El caballero de la muerte también era un maestro absoluto, pero no había visto en absoluto el movimiento de Patrick y solo había percibido el resultado. Una velocidad tremenda que hacía que incluso la perturbación en el aire pareciera retrasada. Y lo que siguió fue Quan. Poder destructivo del poder aterrador. El caballero de la muerte, golpeado por un golpe con el poder destructivo de destrozar una pequeña montaña, fue enviado volando hacia atrás. Quan. 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 Volando decenas de metros, destruyendo los edificios que obstruían el medio, el caballero de la muerte fue enviado a volar hacia la muralla exterior del castillo y quedó incrustado en ella. El caballero de la muerte estaba incrustado como alguien crucificado, pero incluso en medio de ese shock, no soltó su espada. Y salgamos y terminemos esto. También esta vez lo dijo en voz baja Patrick Schneider, que ya se había acercado. El caballero de la muerte intentó reflexivamente blandir su espada, pero antes de eso, el ataque de Patrick se lanzó una vez más. Quan. Era el muro exterior del ducado Schneider, construido mucho más grueso que los muros de los castillos existentes para resistir los ataques de grandes monstruos. Pero el ataque de Patricio abrió un gran agujero en la muralla de un castillo y envió al caballero de la muerte volando afuera. Sigue. Sigue al joven maestro. Date prisa. Sal de la pared exterior. Rápido. Los soldados del ducado siguieron apresuradamente a Patricio y salieron corriendo. Que fueran de ayuda o no era algo secundario, no podían dejar a Patrick en paz. En efecto, una cara que no conozco. La armadura y el casco del caballero de la muerte se habían roto por la réplica de los dos ataques. Patrick, habiendo confirmado el rostro desnudo revelado, asintió con la cabeza. El rostro y el peinado eran los de una persona de las llanuras centrales, pero no era alguien que Patrick conociera. Pero, de hecho, te conozca o no, lo que tengo que hacer no cambia. Ahora te tranquilizaré. Dentro de los muros del castillo, no podía usar todo su poder. Pero ahora. Boon. Este es el final, el espadachín sin nombre de Plum Blossom. El caballero de la muerte, al ver el extraordinario poder que se sentía en el cuerpo de Patrick, también tomó forma de espada. En el momento en que vio la postura inicial de levantar la espada frente a su pecho y colocar los dedos índice y medio de una mano en el medio de la espada, los ojos de Patrick se contrajeron. ¿Él puede realizar eso? Y el caballero de la muerte dio el primer paso. ¡Guau! Floreció, floreció, floreció y floreció de nuevo. Las flores de ciruelo, que florecían profusamente, pronto florecieron tanto como para cubrir el mundo, y en ese momento, lo que le hacía cosquillas en la nariz a Patrick era la dulce y acogedora fragancia de las flores de ciruelo. Fragancia de flor de ciruela de 10.000 y la forma final de espada de las 24 manos de flor de ciruelo. Esta fragancia que ahora estimulaba la punta de su nariz era una prueba de que la intención del espadachín había trascendido los límites de la realidad. En la secta manhua de la época en que vivió Patrick, no había nadie que pudiera usar adecuadamente esta forma.
El líder de la secta lo había mostrado con fines demostrativos, pero en realidad no existía tal fragancia y ni siquiera una décima parte de estas flores de ciruelo habían florecido. Así que esta es la verdadera fragancia de flor de ciruela Tenzhausen Lee. Nunca pensó que podría presenciar la esencia de la secta del Monte Hua, que no había visto ni siquiera en su vida anterior, en esta próxima vida y, además, más allá del muro de los mundos. Y Patrick respondió a ello. Formas de 8 espadas de dragones gemelos. Forma combinada. Danza salvaje de 9 dragones. Los 9 dragones que brotaron de la punta de la espada de Patrick se extendieron en todas direcciones y comenzaron a correr ferozmente. Los 9 dragones, que mordieron brusca y violentamente todo en todas direcciones, hicieron retroceder las flores del ciruelo que habían florecido tan densamente como para cubrir el mundo. Y luego se entrelazaron y se convirtieron en uno, cayendo sobre el caballero de la muerte. Quack, back, 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 back. Poder destructivo aterrador. Los 9 dragones que devastaron la zona podrían no haber sido inferiores al arte secreto final solo en términos de poder destructivo puro. ¡Clan! Y cuando todo terminó. ¡Oh! Patrick cerró los ojos, alargó la respiración para recomponerse y reunió la energía de su dantiano medio. Tos. Salió una pequeña tos y de su garganta salió sangre, pero la tragó de nuevo. Ahora no quería mostrar una apariencia desaliñada. Patrick, que había enfundado su espada, caminó hacia el caballero de la muerte caído. Y luego. ¿Estás consciente? ¿Tú lo eres? Patrick, que hablaba por costumbre, cerró los ojos con fuerza, luego extendió ambas manos hacia adelante, apretó los puños respetuosamente para mostrar cortesía y dijo. Soy Jin Cheon, el gran discípulo de la secta del dragón gemelo. Te saludo, mayor de los Jiangu. Capítulo 278. Dijiste algo, no, uno. Al recibir la cortesía impecablemente educada, se formó una leve sonrisa en el rostro del caballero de la muerte. Sí. Yo, ya veo. Dragón gemelo. Secta, 2. Es un lugar del que no he oído hablar debido a mi falta de conocimiento, 2. Pero, una secta, capaz de criar a un espadachín tan excelente como usted, seguramente debe ser una secta ortodoxa grande y reconocida. Estás muy equivocado, mayor. Nuestra secta era una famosa secta de tercera categoría en Jianghu. Pero Patrick no se molestó en corregir ese malentendido. El caballero de la muerte. No, el que ahora se había convertido en un solo espadachín de flor de ciruela estaba desapareciendo lentamente de las puntas de los pies. Había muchas cosas que quería preguntar. Entonces, ¿cómo podría corregir todos y cada uno de los malentendidos? Patrick fue directo al punto principal. ¿Quién eres tú, mayor, y por qué te has vuelto así? A Patrick, que hizo la pregunta central, le dijo. Este taoísta es, de la gran secta del Monte Hua, Tos. Ojalá dijera su nombre rápidamente. ¿Realmente tiene que decir, de la gran secta del Monte Hua, etc.? Incluso cuando no hay tiempo. De todos modos, estas personas de reconocidas sectas ortodoxas. Una discípula de séptima generación, Haen Geometry. Era un nombre que nunca había oído antes. Pero ante la palabra séptima generación, los ojos de Patrick brillaron. ¿Es usted participante en la gran guerra ortodoxa demoníaca? Eso es correcto. 2. En mi época, a este taoísta lo llamaban, el santo de la espada en flor de ciruela, 2. Ya veo. No tengo mucha curiosidad. Si miras la genealogía de la secta del Monte Hua, encontrarás al santo de la espada de la flor del ciruelo, al dios de la espada de la flor del ciruelo, al señor de la espada de la flor del ciruelo, etc., apareciendo todo el tiempo, así que ¿qué es tan especial? Pero tener un alias tan grandioso significaba que era el máximo maestro de la secta del Monte Hua de su tiempo. Y considerando el periodo de actividad como discípulo de séptima generación juntos. Eres alguien que se ha enfrentado directamente a esos monstruos. Eso es correcto. El periodo en el que estuvieron activos los discípulos de la séptima generación de la secta del Monte Hua fue el periodo naciente del culto demoníaco. En otras palabras, la época en la que realmente existían el demonio celestial y el demonio de sangre.
Fue el periodo más oscuro para las sectas ortodoxas en la historia de Jianghu. Si era así, era comprensible que no se hubiera hecho un nombre a pesar de poseer esta habilidad. El Jianghu de esa época fue un periodo en el que los dos grandes líderes demoníacos, el demonio celestial y el demonio de sangre, competían por la supremacía, y las sectas ortodoxas estaban en la posición de un camarón atrapado entre ballenas, siendo trágicamente aplastado. Y el mundo no recuerda los nombres de todos y cada uno de los camarones uno por uno. Aún así, su habilidad es increíble. ¿Pensar que un maestro de este calibre murió sin siquiera dejar atrás su nombre? Ni siquiera podía adivinar cuán inmensos eran los monstruos, el demonio celestial y el demonio de sangre de esa época. Entonces, dijo él, cuyo cuerpo iba desapareciendo poco a poco. La razón, no lo sé. Mi último recuerdo es, de desafiar al demonio celestial. Y Jeongeon se mordió el labio. En su rostro moribundo surgieron claramente las emociones de miedo y humillación. Y él siguió hablando. Este taoísta no fue rival para el demonio celestial ni siquiera durante 10 intercambios, y fue derrotado. 2. Patrick se sorprendió. Poseer esta habilidad y no durar ni 10 intercambios. Entonces, ¿qué tan monstruoso era esa cosa llamada demonio celestial? Después de eso, durante mucho tiempo, simplemente estuve vagando, en un sueño ocioso. 2. Parece que no fui de mucha ayuda. Lo siento. De ningún modo. Es suficiente. Su cuerpo ya había desaparecido más de la mitad. Patrick lo miró con una mirada silenciosa y dijo: Si al final deseas algo, por favor dímelo. Algo que deseo. Dijo con una leve sonrisa. Está bien. Ya he recibido suficiente. Solo poder encontrar su fin como artista marcial fue suficiente. Y el espadachín del monte Hua se esparció silenciosamente entre las cenizas con una sonrisa en su rostro. Patrick dejó escapar un suspiro y dijo: Magos negros. ¿Por qué apareció aquí un espadachín de flor de ciruela? Y como caballero de la muerte, además. Fue muy diferente a cuando vio al tigre blanco. Eso estaba justo en el ámbito del mito, pero este espadachín de flor de ciruela era una persona relacionada con los Murim del Jianghu de su vida anterior que Patrick había experimentado directamente. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué renació en este mundo? Oh. La mirada de Patrick se enfrió. No conocía los detalles, pero sabía lo que era importante. Me están cabreando. No sabía qué tipo de plan estaban tratando de llevar a cabo los bastardos magos negros acercándose a él. Pero ahora, esos bastardos tenían que saberlo. A quien se habían atrevido a tocar. Eugum. Venerable maestro. ¿Estás bien? Al ver la mirada incómoda en el rostro del venerable maestro, sus discípulos se reunieron apresuradamente a su alrededor. Y el venerable maestro dijo con expresión endurecida: Doble dragón, no es un nombre común y corriente. Venerable maestro. ¿Qué quieres decir con eso? La lujuria ha muerto. Esto era algo que los discípulos también sabían. En el momento en que Last murió, todos pudieron sentir su muerte. Pero, y aunque se activó la trampa de la muerte que preparé personalmente, ganó el doble dragón. Esto fue inesperado. Si se tratara de una trampa de muerte preparada por el propio venerable maestro, no sería extraño que el ducado Snyder fuera destruido, y mucho menos el doble dragón. ¿Pero pensar que ganó el doble dragón? Para los discípulos que sabían bien qué clase de monstruo era el venerable maestro, la sorpresa fue aún mayor. ¿El Santo Espada? ¿El Rey Hegemón? ¿Los paladines de la Santa Teocracia? Esos eran solo jóvenes centrados en las luchas de poder de los humanos. El venerable maestro, que dibujaba un panorama más amplio desde un lugar mucho más alto, era un ser de un nivel diferente al de esos jóvenes. ¿Superó el arreglo del venerable maestro? Doble dragón, ¿qué clase de monstruo es? Esa perra Last no murió por nada. El venerable maestro se perdió silenciosamente en sus pensamientos. De repente levantó la mano y se la llevó al ojo izquierdo. Aunque le implantaron un ojo artificial hecho de amatista, su ojo izquierdo nunca pudo ser restaurado. Sin embargo,
Fue un precio barato a pagar por recibir el golpe final del árbol del mundo antes de que muriera. ¿Pero por qué? Ahora, esta herida palpitaba. Ahora que lo pienso, cuando el árbol del mundo llegó a su fin, él también estaba en Evergreen, ¿no? Sí. Eso es correcto. Siguió llamando su atención en todos los asuntos. Desde la perspectiva del venerable maestro que estaba dibujando un panorama general, quería ignorar las pequeñas cosas, pero ya no servirá. Sintiendo una sensación de aprensión, el venerable maestro sintió que tenía que deshacerse de Patrick. Y como método más seguro, decidió dar un paso adelante él mismo. Pero entonces, venerable maestro, ¿eres tú, Blas? Uno de los discípulos del venerable maestro apareció y habló con una voz teñida de urgencia. Hemos encontrado el rastro de un dragón. Ante esto, el venerable maestro se levantó de su asiento y gritó. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estaba escondido en una isla remota, después de haber instalado una barrera. ¿Qué te gustaría hacer? Jajajaja. La risa del venerable maestro resonó estruendosamente. Solo por la réplica del poder contenido en esa voz, los discípulos del venerable maestro tuvieron que retroceder. Y el venerable maestro, que había dejado de reír bruscamente, dijo: Ha llegado el momento. Reúne a todos los hermanos. Limpiaré las semillas de esos seres abominables. Sí. Sí. El venerable maestro, que había emitido una orden general de movilización, se acarició la barba y dijo: Tienes suerte, doble dragón. Tenía la intención de quitarse la vida él mismo, pero ahora estaba bien. Porque finalmente había encontrado el rastro de una presa mucho más importante. Después de la subyugación del mago negro, Patrick fue a ver a su padre, el gran duque Snyder, y le dijo: Padre, me voy a ir por un tiempo. ¿A dónde vas? A la Santa Teocracia de San Luis. Está bien. Que tengas un buen, ¿qué? ¿La Santa Teocracia? Sí. Mirando a su hijo que hablaba como si fuera a la casa de un amigo para pasar la noche, el gran duque Snyder dijo como si le doliera la cabeza. ¿Por qué ahí? Para ponerlo patas arriba. Lo dijo muy fácilmente. El gran duque Snyder presionó sus sienes con el pulgar y el índice para calmar su emoción. No te enojes. Escuchémoslo primero. Ya que es mi hijo quien lo dice, debe haber una razón. Preguntemos primero el motivo. Después de organizar así sus pensamientos, el gran duque Snyder, con una sonrisa gentil y benévola, dijo: ¿Por qué intentas poner patas arriba a la Santa Teocracia? Me está cabreando, ¿no? Vadik. Soy yo el que está enojado, bastardo. Yo. El hombre que enoja incluso al hombre de carácter, el gran duque Snyder. Patricio Snyder. Un rato después. Al final, para calmar a su furioso padre, Patrick le explicó claramente el motivo. Voy a joder a los magos negros. ¿Magos negro? ¿Por qué los buscáis en la Santa Teocracia? Padre, ¿no te viene a la mente nada cuando ves a los magos negros que recientemente se han infiltrado en nuestro feudo? No particularmente. Mientras el gran duque Snyder permanecía en silencio, Patrick dejó escapar un pequeño suspiro. Es inteligente, pero no es muy perspicaz. Era una persona típica que no sabía hacer política ni intrigas. Probablemente, si hubiera estado en las llanuras centrales, habría estudiado mucho y habría sido nombrado funcionario, luego habría sido terrible en política y se habría comportado como un funcionario de bajo nivel, al final, habría sido purgado por no ser perceptivo. Mirando a un padre así, dijo Patrick. El mago negro que murió a mis manos y el mago negro que se acercó a Jessen antes de eso. Ambos estaban disfrazados de sacerdotes de bajo grado de la Santa Teocracia. ¿No es una coincidencia? Y los 3 magos negros que murieron con la mujer llamada Rita también vinieron disfrazados de sacerdotes novicios. Todos utilizaron identidades de la Santa Teocracia. Ciertamente fue demasiado llamarlo coincidencia. Pero, aún así, es difícil de creer. ¿Qué es? Es la Santa Teocracia, de todos los lugares posibles.
¿No es un lugar donde viven sacerdotes que sirven a Dios y paladines? ¿Los magos negros realmente establecerían una base allí? Si fuera el imperio, tal vez. Padre, conoces a los magos de las compañías de circo que a veces vienen al feudo a actuar, ¿verdad? ¿Por qué de repente hablas de eso? De todos modos. ¿Sabes cómo esos magos realizan sus trucos de esconder cosas y sacar palomas? Me pregunto. Hacen que la gente piense exactamente lo que acabas de decir, seguramente. ¿Seguramente no lo habrían escondido en ese pequeño hueco? ¿Seguramente no lo habrían cambiado en tan poco tiempo? ¿Seguramente no habrían llegado tan lejos? ¿Solo por un truco de magia? Wong. Si les haces tener esa percepción de, seguramente, es la apuesta más segura, ¿verdad? Ni siquiera es necesario persuadir al escéptico. Se convencen con la palabra seguramente. Padre, hace un momento dijiste, seguramente, los magos negros no se habrían infiltrado en la santa teocracia, ¿verdad? Lo hice, no. Porque hay gente que piensa como tú, padre, desde la perspectiva de los magos negros, definitivamente valió la pena infiltrarse. El gran duque Snyder, acariciándose la barbilla en señal de pensamiento. Un lugar en el que nadie sospecha que puede ser difícil esconderse, pero una vez que puedes esconderte, es el territorio más seguro. La discusión de su hijo fue. Tiene un punto. Después de escuchar las palabras de su hijo, él mismo comenzó a sospechar de la santa teocracia. Entonces, ¿qué piensas hacer cuando llegues allí? Veamos. Bueno, no es que no tenga ningún plan. Papa, sal. ¿Es eso un plan? A eso no se le suele llamar alboroto. Patrick se encogió de hombros y dijo. Bueno, no sé qué pasará, así que estaba pensando en ir allí, chocar con ellos y luego adaptarme a la situación improvisando. Así que no tienes ningún plan concreto. Bueno, ¿qué puedo hacer? No soy Su Liam. ¿Quién es ese? Existe tal persona. Un villano malvado con una sabiduría extremadamente perversa que ayudó al señor del mal, Liu Bei, y llevó al fracaso el gran plan del gran héroe, Cao Cao. Ah, ya es suficiente. Detener. Cuando su hijo decía cosas que no podía entender, era mejor no escuchar. El gran duque Schneider pensó por un momento y luego dijo. Aparte de lo que vas a hacer cuando llegues allí, no tienes ningún pretexto para ir a la santa teocracia en primer lugar. No, necesito un pretexto para ir. Lo haces. Ya no eres solo una persona corriente, sino el gran joven maestro, el sucesor del ducado Schneider. Wong. Tener un puesto y un estatus superior tenía sus puntos buenos, pero también sus inconvenientes. Se había vuelto difícil moverse y actuar libremente como en el pasado. Pero él tampoco pudo ir. Si los magos negros se disfrazaban en la santa teocracia, Patrick confiaba en poder distinguirlos de un vistazo. Entonces, si era posible, era necesario que fuera en persona. Debería ir en secreto. Mirando a un hijo así, dijo el gran duque Schneider. HMPH, parece que no tienes ningún método en particular. No, este chico solo estaba planeando ir imprudentemente. Ya sea que conociera el corazón de su hijo o no, dijo el gran duque Schneider, como si disfrutara del orgullo de un padre que podía hacer lo que su hijo quería por primera vez en mucho tiempo. Pensándolo bien, hemos sentado las bases de un país, pero no hemos presentado nuestros respetos a las naciones circundantes. Necesitamos enviar una delegación a la Santa Teocracia para fortalecer la amistad entre nuestros dos países. ¿Qué opinas? ¿Te gustaría ir? Había creado una excusa para visitar abiertamente con un pretexto, no en secreto. Patrick levantó las comisuras de su boca con una sonrisa y dijo. Eso es genial. Iré y fortaleceré firmemente la amistad entre nuestros dos países. Ja ja ja. Sí. Ve y hazlo bien. Hagamos una pausa aquí por un momento. ¿Enviar a Patrick Schneider como enviado para fortalecer la amistad? ¿Es esto correcto? Capítulo 279. Dijiste algo, no, 2. Todas las personas piensan igual. Los caballeros que escucharon la noticia de que Patrick Schneider encabezaba una delegación a la Santa Teocracia quedaron conmocionados. No, joven maestro.
¿Qué? Punk. ¿Es realmente cierto que usted va como jefe de una delegación para fortalecer la amistad con la Santa Teocracia? Ante la pregunta de Oliver, Patrick hinchó el pecho y dijo: Mi padre me ha confiado una grave misión. Joven maestro. Por favor, piénselo detenidamente. ¿Sobre qué? ¿Qué pasa si te purificas cuando vas, Keok? Oliver, que estaba realmente preocupado, fue pateado por Patrick y voló lejos. La condición de ese bastardo está empeorando cada vez más estos días. En ese momento, parecía que realmente pensaba en Patrick como un demonio del infierno. Patrick le dijo a Sanson: En cuanto al tamaño de la delegación, se puede utilizar el presupuesto proporcionado por el conde Krupa para formarla. Sí. Entendido, gran joven maestro. No hay necesidad de llenarlo con cosas demasiado caras. Solo necesitamos que luzca decente, así que prepáralo lo más rápido posible. Entendido. Ah, ¿y dónde están los sabios? Probablemente estén en la torre recién construida. Está bien. Entendido. Y unos días después, la delegación, encabezada por Patrick Schneider como representante, partió hacia la Santa Teocracia. Los miembros incluían a Patrick y la Orden Caballerosa del Doble Dragón. Y el funcionario administrativo Chandler, el amigo de Patrick, Matthew, y el tercer sabio de la Torre de la Verdad, junto con docenas de espadachines mágicos para escoltarlo. Unos meses después. Joven maestro, estamos aquí. Esa es Promis, la capital de la Santa Teocracia. Sí. Yo también lo veo. Patrick, montado a caballo al frente, dejó escapar un profundo suspiro. Fue largo. Fue muy largo. Saliendo del ducado Schneider, encontrándose con el rey mientras pasaba por el reino de Atronia, pasando por la academia para hacer una escena delante de sus jóvenes mientras estaba allí. Después de eso, cruzó la ruta del mar de Yanro en barco y llegó al territorio directo del reino de Atronia que había recibido del reino del puerto. Lo que recibió a Patrick en ese momento fue: Ja ja ja. Ha pasado un tiempo, Patrick. Profesor, ¿te ves bien? El caballero indomable, Justin Lady. Él, quien alguna vez fue el profesor principal de la facultad Knight a la que asistió Patrick, ahora fue designado como la persona a cargo de gobernar este territorio directo. Después de ver brevemente un rostro familiar, tuvo que continuar nuevamente su lento viaje en carruaje. Y en el camino conoció a Darius Michael Harbour, que se había convertido en el gran duque del ducado del puerto, y le ejerció una sutil presión para que ni siquiera se atreviera a pensar en nada gracioso. Después de eso, entró en el territorio de la Santa Teocracia, y en el camino, tuvo que reunirse y tratar con señores y sacerdotes de alto rango uno por uno. Realmente nunca volveré a hacer esto. Nobles que sutilmente empujaron a sus hijas sobre él. Sacerdotes que predicaban la palabra de Dios y le recomendaban unirse a los paladines. E incluso caballeros que lo desafiaron con la ambición de derrotarlo y hacerse un nombre. En comparación con cuando se movía solo y de forma sencilla, había una o dos cosas tediosas y molestas. Si alguna vez, dirijo una delegación y me muevo de nuevo, soy un perro. Un perro. Ante eso, dijo Oliver, que estaba montando a caballo junto a él. Ja ja ja, joven maestro, eres tan. ¿Por qué crees que solo lo digo? No es eso, es solo que el joven maestro ya era famoso como perro rabioso durante sus días de estudiante en la academia. Tac. Sabía que lo golpearían. ¿Por qué me golpeaste? ¿Por qué? Solo estaba diciendo la verdad. Te golpean porque dices la verdad, punk. Ah, ya veo. ¿Por qué aceptas eso? En cualquier caso, la delegación encabezada por Patricio llegó finalmente a la capital de la Santa Teocracia. Cuando llegaron como delegación oficial, los paladines que ya esperaban frente a las puertas de la ciudad saludaron a Patrick y su grupo. Bienvenidos a la ciudad santa de Dios. Todos del ducado Schneider. Soy Jorgin Colinoe y seré tu guía. Un hombre que parecía tener unos 50 años y vestía el atuendo de un sacerdote de primer grado saludó a la delegación. Detrás de él, decenas de paladines estaban alineados con un comportamiento severo. No mostraron hostilidad,
pero se mantuvieron como si mostraran el poder de la santa teocracia, exudando mucha dignidad. Patrick se bajó personalmente de su caballo y dijo cortésmente: «Soy Patrick Skyschneider del Ducado Schneider. Patricio Skyschneider». Cuando el Ducado Schneider fue elevado a familia de grandes ducados, tuvo que crear un segundo nombre. Por eso Patrick se había dado el nombre de Sky. No, estrictamente hablando, no se lo había dado a sí mismo. Simplemente había traído el nombre que su maestro le había dado en su vida anterior y lo había adjuntado. Después de un ligero saludo, el sacerdote Jorgin le sonrió a Patrick y le dijo: «Debes estar cansado de tu largo viaje. Hemos preparado un banquete ligero por la noche como señal de bienvenida. Por favor, descanse cómodamente hasta entonces. Gracias por su máxima consideración». En ese momento se estaba desarrollando una conversación tan perfectamente normal. «Ha pasado mucho tiempo. Joven maestro Schneider, no, ahora te has convertido en el gran joven maestro». Un paladín con una impresión sólida como una torre de hierro caminó hacia adelante y habló con Patrick. En el momento en que vio a ese hombre. «Oh, tú eres. Eso, ¿quién podría ser?». Ante esto, la otra parte guardó silencio por un momento antes de hablar. «¿No te acuerdas?». «Soy yo». «Pero todavía no sé quién eres». A Patrick, que tenía esa cara, le dijo la otra parte, esforzándose por reprimir su ira. «El que participó en los mismos arcanos que el gran joven maestro Schneider y avanzó a las semifinales». «Ah, ese tipo de entonces». «¿Te acuerdas ahora?». «Michael Ulkeok». «Es Antorius Deñar». «Ah. Correcto. Lo siento, los nombres son similares así que me confundí». «¿Dónde son similares?». «¿Dónde?». Antorio dejó escapar un profundo suspiro. ¿Es realmente cierto que una persona tan frívola e indigna es más fuerte que yo? Él no podía entender. De hecho, incluso cuando Patricio ganó los arcanos, Antorio no reconoció que Patricio fuera superior a sí mismo. Por supuesto, era sorprendente que hubiera sido pionero en el Reino Supremo, pero él mismo era un espadachín de sexta estrella, un reino justo antes de eso y, sobre todo, un paladín que había recibido la bendición de Dios y podía usar milagros. Su derrota ante Cierion se debió únicamente a que estaba nervioso por la repentina aparición de Laura Blair. Si hubiera conocido las posibilidades de antemano y se hubiera preparado, pensó que podría haber ganado fácilmente. Sin embargo, el camino que Patrick mostró después fue una serie de sorpresas que se escucharon incluso en la Santa Teocracia al otro lado del continente. Realizó un viaje de entrenamiento de caballeros y logró una victoria perfecta en duelos oficiales con otros caballeros de séptima estrella. Y libró una batalla contra el ejército regular del reino Caesar y ganó. Incluso el rey Hegemón, que había derrotado a Antorio en arcanos, tuvo que beber la amarga copa de la derrota en un duelo con el doble dragón. Y más tarde, en Evergreen, derrotó a la tribu demoníaca que amenazaba a los elfos y obtuvo su reconocimiento, y se unió a la guerra civil del Reino del Puerto con solo una pequeña fuerza de élite de 1.000 y puso fin a esa guerra civil. Todos y cada uno de esos logros parecían decirlo. Estoy en un nivel diferente al de los demás jóvenes. Desde la perspectiva de Antorio, que vivió en la misma época, esto fue muy irritante. Es una lástima que no recuerdes mi nombre. Es comprensible, ya que entonces no tuvimos oportunidad de enfrentarnos. Como sonaron las palabras de Antorio a los oídos de Patricio en ese momento fue: «No peleaste conmigo en ese entonces, ¿verdad? Por eso no lo recuerdas. De todos modos, bastardo afortunado. Si te hubieras topado conmigo en aquel entonces, habrías muerto. ¿Sabes?». Fue traducido como tal. Patrick pensó con una sonrisa complacida. ¿Debería joderlo? No, bueno. Él lo sabía. En ese momento había venido como delegación oficial, por lo que era correcto permanecer en silencio si era posible y concentrarse en la búsqueda del mago negro. Pero si estuviera siendo tan abiertamente provocativo, ¿no sería de buena educación responder? Fue entonces: «Señor Deñar». El sacerdote de primer grado que se había identificado como Jorgin Colinoe intervino con voz severa. Y le dijo a Antorio:
El gran joven maestro Snyder debe estar cansado de su largo viaje. Entonces, ¿no lo guiaría silenciosamente a sus aposentos? Entendido. Antorio tuvo una expresión reticente pero siguió obedientemente sus palabras. Considerando que el propio Antorio era un paladín de alto rango de la Santa Teocracia. Parece ser una persona de mayor rango de lo que pensaba. Patrick miró en silencio a Georgin Colinoe. Un sacerdote de primer grado de la Santa Teocracia tenía un rango justo por debajo de un cardenal. Era un puesto de alto rango, pero al ver cómo lo trataba el joven, ya se llamara Miguel o Antorio, no parecía un sacerdote común y corriente de alto rango. Había una alta probabilidad de que fuera una persona que tuviera un poder real más allá de su rango. Podría estar en una posición como la del jefe del clan Hegal de la Alianza Murim. En ese momento, el líder de la Alianza Murim era el abad del templo Shaolin y el vicelíder era el jefe del clan Namgung. Pero quien decidió la dirección operativa y los asuntos mayores y menores de esa Alianza Murim fue en su mayoría el jefe del clan Hegal. Patrick, que en ese momento lo había observado desde un lado, había pensado. Ah, entonces eso es el verdadero poder. Separados de las filas establecidas, en una organización suele haber quienes tienen más poder real. Si es así. Es un placer conocerle, sacerdote Georgin Colinoe. Te saludo de nuevo. Soy Patrick Schneider. De repente, Georgin se puso nervioso momentáneamente por Patrick, quien extendió su mano para estrecharla. Pero no había razón para rechazar esa mano, así que... Sí. Es un placer conocerle, gran joven maestro Snyder. Tomó la mano de Patrick. Patrick, que había tomado la mano de Georgin, sostuvo el apretón de manos durante bastante tiempo. Y luego... TSK, está en blanco. ¿Perdón? No es nada. Patrick soltó la mano y dijo. Me gustaría descansar un poco. ¿Cuándo podré encontrarme con su santidad el Papa? Si te refieres a su santidad el Pontífice. Como referencia, había dos títulos para el Papa de la Santa Teocracia. Papa y Pontífice. De hecho, no había ninguna diferencia real, pero a menudo se le llamaba Papa fuera de la Santa Teocracia, y era común llamarlo Pontífice dentro de la Santa Teocracia. En cualquier caso, estaba claro que era una gran figura que era el líder religioso de todos los humanos del continente más allá de esta gran Santa Teocracia. Pero, desafortunadamente, su santidad no ha gozado de buena salud últimamente y ha sido cuidadoso con sus actividades externas. Por lo tanto, es posible que no esté presente en el salón de banquetes. Oh querido, eso es una lástima. En ese caso, ¿quién estará en el salón de banquetes? Yo y los cardenales estaremos presentes. Ya veo. Entonces te veré entonces. Y así, Patricio fue guiado al Palacio Independiente donde la Santa Teocracia acogió a sus distinguidos invitados. Bob. ¿Cómo dibujaron esa imagen en el techo? Hermanos Sanson, ¿son reales las joyas que decoran la estatua aquí? Chandler y Oliver, que habían entrado al alojamiento siguiendo a Patrick, miraron a su alrededor y se maravillaron. Patrick los miró a los dos, dejó escapar un suspiro y dijo. Ix. Ante eso, los dos se enfurecieron y dijeron. No, podemos ser curiosos, no. ¿Somos los únicos paletos? El joven maestro nació en el mismo lugar que nosotros, ¿no? Mirándolos a los dos, pensó Patrick. Ese tal Chandler ha estado saliendo con Oliver últimamente, y las semillas del desafío están empezando a brotar. Como dicen, uno está teñido por la compañía que tiene, por lo que es importante a quien está cerca. TSK, esto no servirá. Tendré que lavarlo y convertirlo nuevamente en una pizarra en blanco en un futuro próximo. Ya sea que Patrick lo pensara o no, Chandler continuó maravillándose y mirando a su alrededor. No sabía que la Santa Teocracia fuera tan espléndida. El ducado Snyder también se había desarrollado hasta un punto incomparable con el pasado. Había acumulado una inmensa riqueza exportando los alimentos producidos en las tierras de cultivo de la cuenca de Moaña a todo el continente y, a través de su conexión con el gremio de comerciantes de Elvador, había acumulado una inmensa riqueza vendiendo exclusivamente seda y productos especiales del clan élfico.
Pero se trataba de riqueza acumulada en un corto periodo de tiempo, y el actual ducado Schneider era, en términos humanos, cercano a un nuevo rico. Estaba en un nivel diferente al de los verdaderos ricos que naturalmente habían acumulado riqueza durante cientos de años. Cada estatua y pintura aquí en este palacio independiente era probablemente una antigua obra de arte de hace al menos cientos de años, y su valor era imposible de evaluar. Este lujoso palacio independiente, profusamente decorado con este tipo de obras de arte, era probablemente un arreglo sutil para alardear del poder de la santa teocracia ante sus invitados visitantes. Patrick, que normalmente amaba las cosas tan caras, preciosas y brillantes más que nadie, pero dejad de ser paletos y descansad bien hasta la cena. Ahora no era el momento de preocuparse por eso. Capítulo 280. Dijiste algo, no, 3. Los líderes de la Santa Teocracia se reunieron en un solo lugar. El doble dragón del ducado Schneider. Ha llegado un pez gordo. No creo que sea suficiente para que lo llamen pez gordo, ¿verdad? ¿No es un joven de poco más de 20 años? Teniendo en cuenta sus logros profesionales para su edad, nadie puede negar que es una gran figura, ¿verdad? Los cardenales de la Santa Teocracia se reunieron en un lugar para hablar sobre Patricio. De hecho, la visita de Patrick también fue una acción inesperada y repentina para ellos. Un país que se había independizado como ducado enviaba una delegación a la Santa Teocracia para fortalecer la amistad. Este acto en sí no fue muy sorprendente. Pero si el que encabezaba esa delegación era el doble dragón, entonces la historia era un poco diferente. Si logramos conquistarlo y recibir su ayuda, será de gran ayuda en la estancada guerra con el Imperio. Estoy de acuerdo. Honestamente, las líneas del frente se encuentran en una situación muy difícil en este momento. Más que cualquier otra cosa, necesitamos desesperadamente un contraataque al Santo de la Espada. ¿Estás diciendo que el joven puede derrotar al Santo de la Espada? No lo sabemos. Pero incluso si no puede ganar, está claro que será de gran ayuda. HRMMMM. Actualmente, la Santa Teocracia sufría por estar atrapada en una guerra inextricable con el Imperio. Cuando comenzaron la guerra, no tenían intención de hacerla tan grande. Pero la guerra que ya había comenzado se fue hundiendo cada vez más en un atolladero y, en realidad, la Santa Teocracia ahora estaba perdiendo la guerra. La razón por la que estaban perdiendo la guerra podría explicarse en una palabra. El Santo de la Espada Imperial. No había manera de detener a este hombre. Las orgullosas deidades guardianas de la Santa Teocracia, los 12 paladines, ya habían desafiado al Santo de la Espada y habían sido derrotadas miserable y unilateralmente. Y eso fue incluso con 3 de ellos atacando a una persona al mismo tiempo en una ocasión. Desde la perspectiva de la Santa Teocracia, no importaba lo que intentaran hacer, el Santo de la Espada aparecería en el momento crucial y no tendrían más remedio que retirarse sin poder hacer nada. Afortunadamente, por alguna razón, el Santo de la Espada no participó activamente en esta guerra. El Santo de la Espada solo se movió en el frente defendiendo el continente. No se mostró en las batallas dentro del territorio de la Santa Teocracia. Si el Santo de la Espada se hubiera movido en todas direcciones, independientemente del ataque o la defensa, la situación de la Santa Teocracia habría sido mucho más grave. Así, la existencia del Santo de la Espada se estaba convirtiendo cada vez más en una espina en el costado de los líderes de la Santa Teocracia. En tal situación, si hubiera sido Patrick Schneider quien hubiera venido como enviado a la Santa Teocracia. Esta es verdaderamente la ayuda y revelación de Lady Yopno. Debemos traer el doble dragón a nuestro lado por cualquier medio necesario. Dejando todo lo demás de lado, si conseguimos un suministro de alimentos del ducado Schneider a bajo precio, esta guerra será mucho más fácil. Se dice que el poder militar del propio ducado Schneider es excelente. Hasta el punto de que cambiaron el rumbo de la guerra en la guerra civil del Reino del Puerto con solo 1.000 soldados. No hubo desacuerdo con la afirmación de que tenían que traer a Patrick. Si es así, ahora solo hay un problema. ¿Cómo? ¿Cómo pudieron convertir a Patrick Schneider en aliado de la Santa Teocracia y desplegarlo en la guerra contra el Imperio? Ante esa pregunta habló uno de los cardenales. ¿Qué tal si le otorgamos el puesto de paladín honorario? ¿Un paladín honorario? Es una posición gloriosa.
Seguramente le gustará. Él lo odiará. ¿Qué tal construir un templo en el Ducado Snyder y enviar a un sacerdote de primer grado y a muchos otros sacerdotes? Ja, ja, ja. Estará muy contento. Seguramente estará muy disgustado. Preguntemos a su santidad el pontífice y otorguémosle una reliquia sagrada con bendición directa. Si lo hacemos, se sentirá conmovido y seguramente cooperará con nosotros. Ja, 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 ja. Esa es una idea excelente. Ahora ya ni siquiera lo sé. Simplemente cavan sus propias tumbas. Mientras los cardenales remaban en la dirección equivocada. Por lo que he oído. ¿Qué es? Escuché que el dragón doble tiene una gran codicia por la riqueza. Entonces, ¿qué tal si simplemente le ofrecemos dinero? Ante las palabras que un joven cardenal tuvo dificultades para pronunciar, la sala quedó en silencio por un momento. Y luego, ¿qué clase de comentario absurdo es ese? No, esta es la respuesta correcta. Ja, ja, ja. ¿Dinero? ¿Crees que el doble dragón es una especie de mercenario? De hecho, firmó un contrato con los enanos como verdadero mercenario cuando participó en la guerra en el Reino del Puerto. Si hacemos una oferta así, el doble dragón seguramente se pondrá furioso. ¿Dinero? ¿Cómo pudimos decir algo tan grosero? A él le encantará. Teniendo en cuenta la magnitud de los fondos que la santa teocracia podría desplegar, las comisuras de la boca de Patricio podrían engancharse en sus oídos y nunca bajar. Pero todos, excepto quien lo mencionó, lo negaron rotundamente como si fuera imposible. Entonces, comencemos a movernos para conquistar al doble dragón a partir de mañana. Hagámoslo. Y así, los cardenales comenzaron a dirigirse en la dirección equivocada. Una semana después. Tuud. Mientras Patrick se desplomaba sobre la cama en cámara lenta, una expresión de absoluta inutilidad estaba en su rostro. A un tal Patrick, le dijo su amigo Matthew. Has trabajado duro. Ante esto, Patrick respondió con voz moribunda. Quiero dejarlo todo e irme a casa. Esta frase resume todo lo de la semana pasada. Mirando a Patrick, Matthew negó con la cabeza. Este tipo lo está aguantando bien. La semana pasada. Para llevar a Patricio al lado de la santa teocracia, los cardenales se acercaron a él y le ofrecieron varias zanahorias. Esto en sí mismo estaba bien. Patrick era una persona justa y equitativa a quien originalmente le encantaba que lo trataran así. El único problema era. Ja, ja, ja. ¿Qué opinas? ¿Le otorgaré personalmente el puesto de paladín honorario? Oh. ¿Un paladín honorario? ¿Qué clase de posición es esa? Significa que nosotros, en el nombre de Dios, reconocemos que poseéis una fe sincera y habéis practicado una vida de integridad y altivez. ¿Ese poder real? ¿O una pensión? Ja, ja, ja. ¿Cómo pudo existir tal cosa? Ah. Obtendrás derecho a donar una 10ª parte de tus ingresos al templo. ¡Qué gran honor, no! Casi lo golpea. Y luego dijeron que darían un nombre bendito en nombre de su santidad el pontífice al futuro hijo de Patricio. ¿O que prepararían una tumba para los padres de Patricio en la tierra santa de esta ciudad santa de Promis después de su fallecimiento? El toque final fue cuando le dieron a Patrick un trozo de madera medio podrido y le dijeron. ¿Qué opinas? Esta es una reliquia sagrada que San Carleón, quien hizo un sacrificio noble y falleció durante el incidente de Restain en el pasado, poseía durante su vida. Ja, ja, ja. Te quedas sin palabras. Originalmente es un honor solo verlo, pero si lo quieres, darlo es imposible, pero te lo podemos prestar. Había pasado mucho tiempo desde que le picaba el puño de la cadena del infierno infinito. ¿Sabes cuál fue la parte más difícil? Ja, ja, ja. Es un honor, pero debo rechazarlo. Era que tenía que aguantar y no actuar según su temperamento. En ese momento, Patrick había llegado oficialmente como enviado representativo del Ducado Snyder. Así que no pudo evitar pensar en la dignidad de su nación. Como resultado, yo, el gran dragón radiante, el gran maestro Jin Cheon, quien organizó una fiesta en la habitación del abad Shaolin,
Asó carne en el lago de la espada de la secta Wudang e hizo travesuras con mi esposa en el lugar sagrado de la secta Emei. ¿Cómo pudo un tipo como este haber sido un gran maestro? ¿Para que yo tenga que aguantar? ¿Para que yo no pueda actuar según mi temperamento? Keuk. ¿Podría ser esto lo que llaman ascetismo? Ante la tontería de la novela de Patrick, Matthew respondió. No, es simplemente vivir con normalidad. ¿En serio? ¿Entonces otras personas también viven conteniéndose y sin hacer lo que quieren? Sí. Mentiras. Desde la perspectiva de Patrick, estaba ejerciendo la mayor paciencia de su vida, hasta el punto en que se podía formar una sarira en su cuerpo. Pero descubrir que esto era normal. Él no podía creerlo. Especialmente, ¿sabes qué fue lo más exasperante? ¿Dónde carajo estás? Malditos magos negros, bastardos. ¿Dijiste que podrías encontrarlos de inmediato? Ah, pensé que podía. ¿Dijiste que tendrías una sensación con solo mirar? Correcto. Pero no lo entiendo, amigo mío. ¿Qué debo hacer al respecto? ¿Qué es para mí? Keuk. Mientras Patricio soportaba y soportaba, examinó minuciosamente a los cardenales y a los sacerdotes que los rodeaban, pero no pudo encontrar rastro de un mago negro. Matthew le dijo a Patrick, que estaba flácido y desplomado. Dura un poco más y pruébalo. Como dicen, la paciencia es amarga, pero su fruto es dulce, ¿verdad? Si el tipo que dijo eso por primera vez estuviera frente a mí ahora mismo, lo golpearían. Según la experiencia directa de Patrick, la paciencia era amarga y no había frutos. E incluso hubo un tipo que fue molesto durante ese proceso de paciencia. ¿Quién era ese?, te preguntarás. Joven maestro, tienes una visita. La voz de Oliver desde fuera de la puerta. Patrick frunció el ceño y dijo. Diles que no estoy aquí. Sí. Entendido. Y un momento después, la voz de Oliver desde fuera de la puerta era. ¿El joven maestro te dice que te digas que no está aquí? Fue esto. ¿Ese bastardo? ¿Está jugando conmigo deliberadamente ahora? Doble dragón. Al final, la puerta se abrió de par en par y se escuchó una voz ronca. ¿Estás jugando conmigo ahora mismo? Doble dragón. Ja 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 ja. Dijo Patrick, con la cabeza enterrada en la almohada, sin siquiera girar la cabeza. Tú otra vez. Michael. ¿Cuántas veces tengo que decirte que es Antorius Denar? Es difícil de memorizar. ¿No puedo simplemente llamarte Mako? ¿Qué clase de chico es este? Mateo, que estaba a su lado, se encogió de hombros ante Antonio y le dijo. Ríndete. Incluso yo, que lo conozco desde hace más de 5 años, a veces lo llamo tú. Cambió mi nombre por completo a Caballero A. Tuvo que pensarlo de nuevo. ¿En serio? ¿Qué clase de chico es este? De hecho, cuando Antonio se enteró de que Patricio vendría esta vez a la Santa Teocracia, lo esperaba con muchas ganas. Porque pensó que finalmente había llegado una oportunidad para él también. Antonio Deñar, llamado el futuro de la Santa Teocracia y evaluado por haber reservado un asiento entre los 12 paladines. Pero había sido derrotado por el rey hegemón Sierion en las semifinales de los arcanos. Una sola derrota estuvo bien. No era una persona débil que se derrumbaría solo por eso. Pero el problema fue lo que vino después. No era necesario volver a explicar el camino del doble dragón. Su camino ya había alcanzado el estatus de leyenda viviente. Además, Sierion Baisus Joseph, que había pacificado completamente la parte noreste del continente y obtenido el título de rey hegemón. García Reinardo, quien se había convertido en una nueva estrella del imperio al desempeñar un papel activo en el frente entre el imperio y la Santa Teocracia. Incluso Rimanciera, que no había logrado avanzar a las semifinales pero fue evaluado como el futuro de la Torre de la Verdad, se estaba haciendo un nombre al lograr resultados claros en el proceso de subyugación del Gran Bosque. Mientras tanto, el nombre de Antonio, llamado el futuro de la Santa Teocracia, estaba destinado a desvanecerse gradualmente. Antonio también quería realizar hazañas que hicieran conocido su nombre en todo el mundo, al igual que el doble dragón. Así que intentó participar en la guerra contra el imperio. Pero, aún es demasiado pronto para ti.
Tuvo que sentarse ante una sola palabra de su maestro. Como no podía rechazar la orden de su amo, que también era uno de los 12 paladines, ni siquiera pudo participar en la guerra y se encontraba alojado en Promis, dedicado exclusivamente al entrenamiento. En medio de eso, finalmente había llegado una oportunidad. El dragón doble, que había venido en persona. Si cruzaba espadas con él y demostraba su habilidad, podría revivir su propia reputación, que se había quedado atrás de la de sus rivales de la misma generación. Así que venía todos los días y le pedía al doble dragón un duelo, pero... ¡Sjo! ¡Fuera! ¡Vete! Eres molesto. Lo estaban tratando así. Ante las palabras y acciones de Patricio de ahuyentarlo con el dorso de la mano como si fuera molesto, Antonio no pudo contener su ira. Doble dragón. ¿Estás planeando seguir evitándome? Sí. ¿Tienes tanto miedo de mí? Sí. Si sigues así, podría correrse el rumor de que evitaste un duelo conmigo por miedo. Sí. Doble dragón. Sí. Antonio se dio cuenta por primera vez ese día. Esas largas palabras no eran necesarias para hacer enojar a una persona. Solo una palabra de una sola sílaba era suficiente para poner furiosa a una persona. Ante las acciones de Antonio, que emitía intenciones de matar más allá del espíritu de lucha, Patrick giró la cabeza y dijo: Oye, honestamente, ¿qué tengo que ganar peleando contigo? Un caballero no debe temer un duelo y no debe evitar un desafío por el bien del honor. Tú lo haces. Si fuera una persona que se dejara persuadir por argumentos sólidos, no habría llegado a esta situación. La ira de Antonio alcanzó su punto máximo, y cuando la ira de una persona alcanza su punto máximo, su razón queda paralizada. Y una persona cuya razón está paralizada. Bien. Si pierdo el duelo, haré todo lo que me pidas. ¿Eso servirá? Está obligado a decir cosas de las que no puede asumir la responsabilidad. Al instante, el cuerpo de Patrick se levantó lentamente de la cama. Dijiste cualquier cosa, ¿verdad? Así es. Estuvo asustado por un momento, pero no pudo retroceder hasta aquí. Habiendo llegado tan lejos, no tuvo más remedio que llegar hasta el final. A Antorius, que estaba fanfarroneando con la típica psicología conductual de una persona que pierde todos sus bienes en el juego, Patrick le mostró una profunda sonrisa. Viendo eso, Matthew y Oliver. Ah, esa sonrisa es la sonrisa de cuando ha enganchado a un tonto. Ya empezaban a sentir pena por Antonio. Y Patrick, que estaba medio muerto y pudriéndose, dijo con expresión revitalizada: Bueno, esa es una historia diferente. ¿Un duelo? Lo haré por ti, ¿cuál es el problema? ¿En serio? Por supuesto, pero si pierdes, realmente estás haciendo cualquier cosa. Si no cumples tu palabra, estás muerto. Por supuesto. Antonio Zeñar empezaba a asustarse un poco, pero ahora realmente no podía dar marcha atrás. Mateo y Oliver miraron a Antonio con miradas compasivas.